Bienvenidos, esto es Parlamentarias, acá estamos en vivo hasta las 13:30 con toda la información de la Cámara de Diputados. Vamos a seguir adelante con lo que nos deja la agenda en el día de hoy. En un rato, a las 2 de la tarde, hay una nueva comisión, así que en un ratito les vamos a contar de qué se trata y también, por supuesto, lo que se acaba de debatir en la comisión que heredamos en la programación, hablando sobre toda la cuestión vinculada al Código Penal. Pero nos vamos a concentrar en lo que pasó ayer, que es la discusión por el presupuesto 2025, a donde se recibió principalmente la visita de el secretario de Turismo, Daniel Scioli, es Turismo, Deportes y otras cuestiones, donde se hizo un fuerte hincapié en todo lo que está pasando con el fútbol, las sociedades vinculadas al fútbol, etcétera. Así que en un ratito vamos a estar compartiendo eso. Y también a la secretaria de la Niñez, que nosotros veníamos acostumbrados a escuchar, digamos, las cuestiones vinculadas a la niñez y a la adolescencia de manos de la defensora de los niños, niñas y adolescentes. Esta es la funcionaria que ve estos temas y que vino también a hablar aquí a la Comisión de Presupuesto. En un rato vamos a repasar todo eso, pero antes saludo a mis compañeras porque traen los temas y las miradas acorde a todo lo que les vamos a contar. Hola Lu, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Meli? Bueno, buen miércoles para todos, mitad de semana a través de la pantalla de Diputados TV. Por supuesto queda el análisis de lo que fue la Comisión de Presupuesto y Hacienda del día de ayer, con muchos idas y vueltas que por ahí se esperaban, ¿no? Que son parte del color del debate también para este presupuesto 2025. Por supuesto, se esperaba la llegada de Daniel Scioli, quien es hoy el secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de nuestro país. Y hay que decir que también la llegada de la secretaria de Niñez y Adolescencia, Yanina Nano Lembo, que habló sobre algunos proyectos y su ideologización. Ahí está. Sí. Que, por ejemplo, tiene que ver con la ley Lucio, que es un tema que también vamos a tocar y vamos a desmenuzar un poquito más. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las partidas presupuestarias, con el de financiamiento de la ESI, también de, por ejemplo, la prevención del embarazo no deseado, el embarazo adolescente no deseado. Bueno, diferentes temas que, por supuesto, tienen que ver con esta nueva gestión y cómo se van llevando adelante diferentes políticas que tienen que ver con los niños y adolescentes de nuestro país, en un contexto también donde, por ejemplo, hace poco recibió ya lo que es la media sanción, la penalización de la compra y venta de menores, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar sobre la agenda que dejó planteada esta funcionaria y lo que bien decís vos, ¿no? Cuán atravesada por la ideología están todas las cuestiones concernientes a la agenda de género, de niños, las juventudes, la educación sexual y las leyes que se fueron dando forma o se fueron aprobando en este Congreso desde hace un tiempo, cuyos protagonistas o beneficiarios de esas leyes son los niños y los adolescentes. ¿Cómo andás, Are? ¿Todo bien? Hola, Meli, ¿cómo estás? Bueno, bienvenida. También siguiendo un poco, gracias, siguiendo un poco el hilo de lo que ustedes vienen comentando, justamente en la reunión de ayer, en el caso de Daniel Scioli, bueno, también se le preguntó un poco por cómo va a hacer las partidas respecto de los incendios, explicó un poco esto, también. O quiso explicar un poco esto de por qué la partida presupuestaria para la parte de bosques nativos, etcétera, es en referencia de los diputados irrisoria, porque solo son 10 millones de pesos. También la secretaria defendió el presupuesto sosteniendo que al no haber intermediarios a la hora de ejecutar el presupuesto, pues llega a las personas, mostró números en lo que ellos estiman que va a ser para el presupuesto 2025, donde crece el presupuesto que se va a aplicar a todo lo que es la tarjeta alimentaria, las asignaciones por hijo. Así que bueno, un poco igual los diputados refirieron que hubo algunas respuestas que no fueron dadas y bueno, en ese contexto se sigue avanzando en lo que es el debate del presupuesto. Porque el presupuesto también tiene por delante contar con los responsables de cada cartera justamente qué partidas son asignadas a qué programas y cuáles se desfinancian o cuáles tienden a desaparecer o a quedar con el mismo presupuesto. Recién nosotras ayer comentábamos, por ejemplo, los presupuestos que están destinados a la ESI, a la educación sexual integral. Bueno, va a tener 0 ajuste porque el discurso que se viene escuchando es todo lo que se ha hecho hasta acá
que tiene por objetivo rescatar a las personas de las violencias sexistas o las violencias cometidas contra las mujeres o contra los niños, no ha logrado su cometido, porque las mujeres nos siguieron matando, las estadísticas no bajaron, por el contrario, quien empujó esa agenda es un presidente al que se lo está denunciando hoy actualmente por violencia de género, entonces es muy elocuente que lo que se ha hecho con las partidas que se han tenido, con un ministerio para la mujer, que debía modificar todo este presente, este es el discurso que circula, insisto, no es una opinión, es lo que se escucha, que circula por parte de los funcionarios, no sirvió. ¿Por qué? Porque estuvo atravesado por la ideología. Hay algunas cosas que ya son discusiones que están dadas, que es la educación de la interrupción voluntaria del embarazo, u otras discusiones que se han avanzado. Pero bueno, vos mencionabas, por ejemplo, la ley Lucio, de la que vamos a hablar en un ratito nada más. El tema es, digamos, qué es lo que sí se ha hecho bien y en todo caso cuáles son esos programas que preocupan, pueden quedar desfinanciados y que sí ha rescatado a mujeres o a niños o adolescentes de situaciones de vulneración, ¿no? Sí, de vulneración, de abuso, sobre todo en los contextos que vos decías también intrafamiliares, ¿no? Que es donde por ahí más abunda el abuso, la violencia sexista, la misma violencia intrafamiliar. Y sí, lo que hablábamos ayer también es un tema importante que tiene que ver con esto también de politizar mucho cada uno de estos temas, por lo que hoy es como que si todo entrara en una misma bolsa y por lo tanto se corta el presupuesto es nulo, y es como si se dejaran de hablar esas cuestiones, no existen más. Entonces todas esas personas quedan completamente desprotegidas en una situación de incógnita al no tener tampoco ningún tipo de respaldo. Porque hoy, ¿a dónde van a parar todas estas mujeres que por ahí quedan bajo la órbita del Ministerio de Justicia, que había sido uno de los temas por los que se pidió que el ministro Mariano Cuno Libarona, ministro de Justicia, viniera a la Comisión de Mujeres y Diversidad a exponer sobre este cambio de algunas secretarías y subsecretarías que tenían que ver con la violencia de género, se cambiaran o estuvieran bajo la órbita del ministerio de él. Claramente es como que queda en un enigma, ¿no? También de decir, bueno, ¿cómo se continúa sin tanto financiamiento y con una despolitización o un cambio de paradigma también de cómo la sociedad misma también concibe a este tema? Porque digo, perdón, y ya termino con la idea, hoy creo que no todo el mundo, pero sí una gran parte de la sociedad cree que el Ministerio de las Mujeres y todo lo que tiene que ver con el acompañar a las mujeres, el acompañar en este caso, la lucha contra la violencia sexista, la lucha es algo que está como se le ha dado sobreestimación, como que se le prestó demasiada atención, se derrocharon recursos y eso realmente no es de tanta importancia y no existe. Sobre todo, por lo que decía hace un rato, frente a lo que se va conociendo, porque sigue avanzando el juicio contra el expresidente Alberto Fernández en situaciones de, digamos, si se está tratando de determinar si hubo o no hubo violencia contra su expareja. Pero en este contexto había una funcionaria que fue requerida por parte de quien es la denunciante, que es Fabiola Yáñez, que es Elizabeth Gómez Alcorta, a la que se la convoca o se la contacta para decir que esta mujer estaba sufriendo violencia y golpes concretamente y amenazas por parte de Alberto Fernández. Y, la máxima responsable del Ministerio de la Mujer con una mujer que uno podría suponer es a quien el Estado debiera tener especial mirada porque es la esposa del máximo representante del Estado, no se la escuchó, se la subestimó, se consideró que ella podía en todo caso mantener en silencio eso que estaba sufriendo. Eso dejó en evidencia que eso no estaba funcionando bien, porque fue como la hipérbole de que ese lugar era solamente una pantalla, ¿no? Porque si realmente se hubiera tomado la función de poner en resguardo a las mujeres que estaban pasando violencia, no importaba qué mujer golpeaba la puerta, ¿no? Claro. Si era la primera dama o era, esto lo voy a decir de una manera solamente simbólica, la última dama. No hay últimas damas o no debieran haberlo, pero se entiende lo que digo.
Bueno, y eso no funcionó, eso no estuvo acorde. Mientras tanto aviso que está entrando un ruido, un taladro, Claro. espero que no salga al aire, pero es bastante molesto. Sí, pero aparte los números que comparten en el presupuesto, ¿verdad? De todo lo que dicen, a ver, o sea, ellos explican los aumentos que han hecho en la tarjeta alimentaria, en las asignaciones, y sin embargo también tenemos números oficiales de que de 7 de cada niños está en la pobreza, de que no reciben la alimentación adecuada. Ellos hablan de que tienen 4.325 comedores activos y que lo empiezan a ampliar, pero que depende de que puedan realmente cotejar de que efectivamente existan. O sea, los números, el tema es que a pesar de que ellos hablan de la ampliación del presupuesto que alcanza 4.000 millones de pesos en el caso de esta Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, se sigue hablando de tasas de pobreza muy altas y que siguen aumentando. Y ella admite en su locución ayer de que efectivamente son cifras dolorosas, pero bueno, no, como digo, los diputados refirieron que hubo respuestas que no llegaron acerca de estos datos, ¿no? Correcto. Bien, también habló ayer en comisión el diputado Itaí Hackman de la Ciudad de Buenos Aires por parte de Unión por la Patria. Un diputado que siempre es muy interesante para escuchar porque es una espada técnica dentro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y nosotros en DTV lo entrevistamos y esto dijo. Por un lado es muy importante que vengan funcionarios y podamos tener un intercambio, al mismo tiempo que lamentamos que algunos de los principales funcionarios del gabinete no estén acudiendo. En su momento reclamamos por la presencia del ministro de Economía, Caputo. Hoy nos hubiera gustado que venga la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo. El gobierno viene mandando segundas líneas en general y la verdad que nos gustaría discutir directamente con los principales funcionarios de cada área. Lo que estamos tratando de hacer nosotros es planteando una serie de interrogantes y cuestionamientos que tienen que ver con la orientación general del presupuesto. Para nosotros es un presupuesto que consolida un ajuste muy fuerte que ya se dio en el 2024 y que anticipa otra ronda de ajuste para el 2025, donde las prioridades no son, creemos nosotros, la que hoy tiene la sociedad argentina, una sociedad que tiene 53% de pobreza, casi 7 de cada 10 niños bajo pobreza. No debería estar ajustando en políticas sociales, no debería estar ajustando en políticas de acompañamiento a las personas en situación más vulnerable. Sin embargo, bueno, como hoy estamos preguntando aquí, en muchas áreas, en muchos programas del presupuesto hay ajustes muy fuertes y creemos que es una política que no va a resolver las carencias que hoy tiene. Es un presupuesto que, en lugar de estar diseñado en función de la necesidad que tiene la economía argentina, la sociedad argentina, está diseñado simplemente como un intento de dar una señal a determinados mercados para volver a iniciar un ciclo de endeudamiento de la Argentina. Nosotros estamos tratando de poner eso sobre la mesa y intentando que eso abra un debate al respecto. Yo pondría criterios básicos, ¿no? En un contexto social como vive en la Argentina, políticas de vivienda, integración suburbana, de niñez, políticas de combate a la pobreza, inversión en salud, en educación, jubilaciones deberían ser intocables, ¿no? Y si no alcanzan los recursos para garantizar esas inversiones, deberíamos estar discutiendo de dónde los sacamos. Este mismo Congreso votó la disminución del impuesto a los bienes personales, que es un impuesto que pagan las personas de mayor patrimonio en la Argentina, un error. Este Congreso no discute el llamado gasto tributario, es decir, todas las exenciones impositivas que el Estado argentino otorga y que le quitan recaudación, algunos injustificadamente. Me parece que lo que deberíamos hacer es el camino inverso al que estamos haciendo, plantear cuáles son las necesidades que tiene la sociedad argentina y cómo conseguimos los recursos para eso. Si lo que se hace es el camino opuesto, que es el camino de partir de la cantidad de recursos y simplemente discutir cómo ajustamos el gasto, se produce un daño social muy grande que viene asociado a un daño en el tejido productivo, que viene asociado a un daño en la actividad económica, y creo que de esa manera la Argentina no se va a recuperar. A lo mejor algunos harán algunos negocios, pero la Argentina productiva y la Argentina que hoy está sufriendo no va a poder salir adelante. Bueno, obviamente son puntos de vista que desde la mirada política, ideológica y teórica también es contrapuesta a lo que sostiene el presidente de la Nación,
que más allá de su discurso con la presentación del presupuesto que hizo aquí en el Congreso, estuvo dando distintas entrevistas a distintos periodistas. La última la dio este fin de semana en TN, la anterior se la había dado en La Nación Más a Antonio Laje. Bueno, donde él ratifica una y otra vez este plan, esta meta fiscal, principalmente de alcanzar el déficit cero, y a donde todo aquello que venga a atentar o a obstaculizar ese compromiso de lo que para él siente que lo han elegido los argentinos, va a quedar por afuera del esquema. Toda ley que pueda poner en un sentido u otro en riesgo ese déficit cero va a ser vetado, va a quedar por afuera de su objetivo. Y él dice, el presidente de la Nación, para esto a mí me eligieron, para controlar la inflación, para asegurar que no se gaste más de lo que se tiene, y en el medio, obvio que hay un costo, pero había que ordenar la economía. Para mí se ordena de esta manera. Por supuesto que si esto no ha gustado, si el recorrido que se camina a lo largo de estos 4 años no ha gustado, en las próximas elecciones elegirán a algún otro color político o algún otro candidato, y si no, continuaremos con esta postura. Pero él viene ratificando esto, ¿no? Por eso ahí decía, por ejemplo, el diputado Hackman respecto de la Argentina productiva. Bueno, se están esperando inversiones, es cierto, se crearon distintos regímenes de incentivo para que lleguen estas inversiones que todavía no están derrochando ni mucho menos, y la economía lo que sí ha logrado es bajar estrepitosamente la inflación. Eso tiene una lectura que podría ser estrictamente fiscal y que efectivamente se cumplió esa meta, pero también bajó el consumo producto de también el aumento del encarecimiento de los precios, ¿no? Y por supuesto el poder de compra, tanto de los salarios como de por eso baja las la jubilaciones. Claro. Entonces, bueno, eso tiene una consecuencia directa que para el presidente no había opción que no fuera esta, digo. Sí, se trazó un camino, se está el cumpliendo. objetivo es claro y aclararon desde un principio que este iba a ser el camino, pero que el camino iba a ser también muy difícil, muy complejo, un año muy complejo para todos en materia no me refiero netamente a inflación, sino economía en general. Sí, de calidad de vida. Claro, calidad de vida. Siempre antagonizándolo con lo que era el año pasado, que era un derroche, que sigamos así íbamos a terminar, bueno, peor que Venezuela, como habían dicho muchas veces miembros del actual gobierno. Y más allá de todo este planteo en materia económica, bueno, queda también el año que viene como un año netamente legislativo, electoral para con las elecciones de medio término, que ahí también mucho da una lectura de lo que viene siendo y de lo que puede llegar a ser, ¿no? Exacto. ¿Cuánto de este camino o este recorrido se va a profundizar si es que efectivamente en esas elecciones de medio término se logra repartir un poco más las fuerzas dentro del Congreso, o por lo menos ampliar las alianzas de La Libertad Avanza con el macrismo, con el PRO, y entonces encaminar o profundizar más esa agenda, o no? Hay que ver digamos, cuánto respaldan las urnas, ¿no? Este proyecto ARE. Sí, por supuesto. O sea, ¿qué alianza se logra? Por lo pronto, la Unión Radical ayer pudo sostener su unidad, planteándose, por supuesto, un proceso de revisión, ¿no? Pero por lo pronto se verá qué tipo de alianza, porque el PRO sí viene anunciando, o por lo menos Mauricio Macri en sus últimas intervenciones públicas, manifestó la posibilidad de hacer alguna alianza para las elecciones del próximo año con La Libertad Avanza. Y bueno, habrá que ver qué sucede efectivamente, porque ellos están construyendo desde lo político, sostenidos en estas teorías económicas y en los resultados que están obteniendo, desde, como dices tú, desde los números, ¿no? Lo que es la inflación. Claro, las metas. Y más allá de los ajustes que están haciendo y de cómo aún las estadísticas siguen midiendo, ¿no? Puede haber alguna caída, pero digamos que no pareciera la ciudadanía estar marcando un descenso en lo que es la aprobación de la popularidad del presidente y del Poder Ejecutivo y de
todo lo que significa sus políticas económicas y cómo aplica también las políticas sociales, ¿no? Y los ajustes, ¿no? Y los cambios que están haciendo en la estructura de los organismos con la disolución de la FIP. O sea, ha habido muchos cambios, o se siguen dando muchos cambios. A veces no da tiempo de tanta información que hay de poder cubrir todo lo que está sucediendo, pero hay bastantes modificaciones desde muchos lugares, ¿no? Sí, bueno, esto que estás diciendo vos también se vio reflejado con lo que fue la primera parte de la discusión de la ley bases, ¿no? Donde decía, bueno, una reforma estructural en muchos sentidos, en muchos aspectos, que fue también el primer baño de realidad parlamentaria que se llevó el gobierno, donde pensó que podía encararlo con esa fuerza y de esa manera, y después, bueno, hubo que acomodarlo a los tiempos de la política y a la manera en la que están fragmentadas las fuerzas políticas dentro del Congreso, ya sea repartidas, están recontra repartidas, más bien están demasiado fragmentadas. Después, bueno, se pudo ir tejiendo algunos acercamientos y algunas alianzas, y uno entiende que el recorrido de este presupuesto 2025, en todo caso, más allá de las discusiones, va a resultar en un dictamen, va a resultar en una aprobación, porque la gran mayoría de los espacios políticos lo que creen es que es más riesgoso dejar al país sin un presupuesto. O sea, seguramente un presupuesto prorrogado encima, o sea... Claro. Como... sí, porque el nivel de discrecionalidad va a ser muchísimo más grande. Si ya este año lo ha habido, va a ser mucho más. Y bueno, las conversaciones entre ellos avanzan. O sea, el PRO, Innovación Federal, Encuentro Federal, hay varias fuerzas políticas que están en conversaciones para ver si llegan a puntos comunes y bueno, lograr un presupuesto, entiendo que dentro de lo que ellos consideren más o menos, no sé, posible. Sí, sin dudas. Me parece que va a ser una discusión por ahí álgida, sobre todo atentos a el resto de los funcionarios que van a seguir participando, con este sinsabor que algunos manifestaron, a donde la sensación es que el ministro de Economía no va a venir. Hemos hablado mucho sobre esto. No es obligatorio, pero hubiera sido necesario para poder responder preguntas más específicas o más vinculadas estrictamente a las decisiones económicas. Hay un dictamen para llevar al recinto el proyecto de que obligue de alguna manera al ministro Caputo a venir a hablar al Congreso sobre el presupuesto. Sí. Bueno, vamos a hacer la primera pausa en un ratito, porque, bueno, veníamos del trabajo en la comisión, como les comentábamos. Hay más testimonios de diputados que participaron, independientemente de formar o no parte de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Es frecuente que quieran estar y que quieran participar del debate, más allá de que después no formen parte de la firma de esos dictámenes. Vamos a estar recuperando todas esas voces y les contamos cómo sigue la agenda, que hoy hay muchas comisiones y mañana también hay muchas comisiones, así que son días de mucho trabajo acá en el Congreso. Pausa cortita, ya venimos. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Tiene amigos en la política? Vuelvo a esa noche tan inolvidable para todos. Estaba con su hija. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
Muy bien, acá estamos de regreso después de la pausa, seguimos adelante con parlamentarias. En un ratito repasamos la agenda de lo que está previsto para el día de hoy. Are, y ahora te queremos escuchar porque vos venís recuperando, porque ya estamos, chicas, entrando en el último trimestre, tiempos de balances nunca faltan y estamos recuperando los diputados que más proyectos han presentado, así que vos traes un trabajo importante de Juan Manuel López de la Coalición Cívica. Sí, así es. Ustedes charlaban el otro día de los diputados que más proyectos ha presentado. El diputado Juan Manuel López fue el que más presentó. Y entre sus proyectos encontré algo que sería interesante, sobre todo hoy mirando lo que es la obra pública, ¿no? Cuán cuestionadas están, si se hacen, si no se hacen, si son a nivel nacional, si son de las provincias, con qué presupuestos se hacen, etcétera. Y él, a través de un proyecto, propone la creación, dice, crearse la Oficina Nacional de Monitoreo de Obras Públicas, que ejercerá la función de seguimiento social en todos los procesos licitatorios constructivos de obras públicas. O sea, que sería una oficina que funcionaría dentro del Estado y tendrá la competencia sobre las obras públicas realizadas por... Entonces aquí nombra cuáles serían los organismos. La Administración Nacional, que bueno, es toda la Administración Nacional central y descentralizada, las empresas y sociedades del Estado, que son todas las empresas que sean del Estado o que el Estado tenga alguna participación, sea en su patrimonio, sea en sus decisiones, etcétera. Los entes públicos, que ya aquí habla de los entes públicos autárquicos, pero que tengan un patrimonio propio, en el que también el Estado tenga algún tipo de decisión. Los fondos fiduciarios, estos son los ejemplos que él pone en el proyecto. ¿Y cuáles serían los objetivos de esta oficina? Bueno, generar mecanismos de seguimiento y monitoreo permanente de las obras públicas, establecer sistemas de información de todo lo que es el proceso, ¿verdad?, de realización, articular con la información obtenida por los distintos organismos de control. ¿Cómo va a estar integrada esta oficina? Bueno, estará integrada por 4 miembros que van a durar en sus mandatos 4 años, que pueden ser renovables por igual periodo. ¿De qué se habla? Que estos miembros deberían ser personas con conocimientos jurídicos, ¿cómo se llama? Conocimientos jurídicos, contables, de arquitectura e ingenieros civiles. O sea, ellos además, ¿qué se les exige? Que deberán acreditar un título universitario. Siempre me pasa lo mismo con las hojitas. Serán designados. Sí, y contar con una probada experiencia en temas jurídicos, económicos, financieros o de gestión vinculados con la obra pública. Por eso es que se dice que debería ser un abogado, un arquitecto, un profesional de ciencias económicas, claro, y un ingeniero civil. Van a ser designados por el presidente de la República con sus respectivos suplentes, previa elevación de ternas propuestas justamente por los respectivos colegios profesionales. En la fundamentación, bueno, justamente el diputado habla de que en la ejecución de la obra pública en nuestro país nunca ha sido acompañada con un procedimiento adecuado de control que permita incidir ante situaciones irregulares. Y también habla de que justamente las auditorías que se realizan en la obra pública por tener un carácter ex post, o sea, después, ¿verdad?, que sucede, pierde eficacia, y en los casos que se haya procedido de una manera incorrecta, la justicia puede demorar mucho tiempo en sus actuaciones, y esto, bueno, incide obviamente en que ya pierda eficacia cualquier decisión que se tome a nivel de la justicia. Así que bueno, creo que es interesante. Hay muchas otras cosas, ¿no? Yo tomé los aspectos más importantes. Por supuesto, no pueden integrar la oficina quienes estén incursos en delitos, bien sea a nivel penal o a nivel de la administración pública, de corrupción, etcétera, o quienes formen parte de contrataciones o concesiones ya del Estado, obviamente. Y esta oficina deberá dar informes
mensuales y después al final de la obra que también tendrá que recorrer todo lo que fue el proceso de ejecución de la obra pública. Así que creo que, bueno, es un proyecto que él presentó y que a lo mejor podría brindar respaldo a que las obras públicas se realicen de mejor manera, no tengan sobreprecios y todas estas cosas que suelen denunciarse muchas veces, ¿no? Claro, claro. El tema de la obra pública tan asociada o tan salpicada de denuncias de corrupción, ¿no? Que principalmente, digamos, cuando viene un gobierno nuevo, corta con la obra pública porque se sospecha que solamente favorece a los amigos, ¿no? Y ha habido casos respecto a las licitaciones, sí. Y ha habido investigaciones al respecto y en algunos casos la justicia efectivamente encontró que era así, que había favor. Sí. Bueno, de nuevo, vuelvo al expresidente de la Nación con el tema de los seguros, que es una causa paralela a propósito de la cual surge la denuncia de violencia, pero era uno de los ejemplos, ¿no? Son los famosos curros, ¿no? Totalmente. ¿Cuántas veces se denuncia que hubo obras públicas, se desembolsaron los fondos y no se realizaron o no se realizaron completamente o no tuvieron la calidad con la que se suponía que se esperaba? Hay un proyecto también del diputado Juan Manuel López que también tiene que ver con un monitoreo, por eso me acordé cuando lo mencionaste, pero es el monitoreo con respecto al uso de los transportes que son del Poder Ejecutivo, que en este caso como sería, por ejemplo, el avión presidencial, los autos presidenciales, los autos de las custodias y demás, particularmente porque él alegaba que en su momento, Cristina Kirchner viajaba hasta Río Gallegos en avión para leer el diario, así lo había dicho así textualmente el diputado López. Pero bueno, esto también es como para cortar y para determinar puntualmente para qué son utilizados los aviones, en este caso el avión presidencial, por ejemplo, y que sean utilizados específicamente para cuestiones de uso del presidente para labores oficiales y no, por ejemplo, para llevar un gobernador a su provincia, ¿no? Era por ahí para lo que se terminaba usando en gestiones anteriores. Se cuestionó algunos viajes que hizo el propio presidente Javier Milei, donde, él al principio usaba líneas de bandera y después empezó a usar aviones presidenciales porque era una recomendación en materia de seguridad, pero que después había cosas que, no sé, cuando fue a recibir premios, eso no tiene que ver con la tarea o la manda oficial, sino que son cuestiones de la vida personal, a donde lo hizo a través de la flota de aviones del Poder Ejecutivo, o del presidencial. Pero hay muchos proyectos en este sentido, sobre todo para auditar y para revisar todos los abusos que se han cometido y con lo que también el presidente Javier Milei dice que viene a terminar, ¿no? O sea, cantidad de personas que están ocupando cargos para lo que, digamos, ya hoy no se justifica que estén, o también la concepción que se tiene de la obra pública, que tiene que ser una obra mixta. Tiene que ser financiada por el Estado, pero también por capital privado, ¿no? Que no necesariamente es la manera en la que se dinamiza la economía, la obra 100% financiada por el Estado, porque el Estado no tiene plata, el Estado tiene que tender a regular lo menos posible y que tienen que aparecer los actores privados, la obra pública privada con capital privado, como el tanto Mira, que funciona, por ejemplo, en Chile. Vamos a contarles que estuvo presente el director del Consorcio Universitario de Italia en el Congreso. Esto es en el contexto de los grupos de amistad parlamentario, donde no solamente se toman agendas comparadas, ¿no?, entre los países, en este caso con Italia, sino que también se aprovechó la invitación de, ahí lo están viendo, Emanuel Tondi, que es el director del Consorcio Universitario Italiano para la Argentina, a donde también hay mucho para poder cooperar entre ambos países. Dijo que la experiencia de la Universidad de Bolonia demuestra que Argentina puede ser un excelente hub para la enseñanza académica. La cooperación académica y científica es un elemento clave para la economía del conocimiento, que es la economía del futuro. Todo lo que son los servicios basados en la exportación
de los que tanto hemos hablado, es decir, que una persona le agregue valor intelectual y le pueda dar un rasgo particular a ese servicio que puede ser exportable. Y eso está basado en el talento, por eso se habla del talento de exportación. Emmanuel Tondi dijo que sin duda las cooperaciones académicas y científicas entre Italia y la Argentina representan una parte muy importante de la relación bilateral entre ambos países. Las universidades argentinas e italianas hay en total unos 605 acuerdos. De acuerdo a la Embajada Italiana, casi 400 siguen activos. Hay que encontrar nuevas maneras de seguir trabajando de la mejor manera, involucrando empresas, entidades públicas y privadas, desarrollar proyectos de investigación y formación continua para poder dar mayores oportunidades a las nuevas generaciones de italianos y argentinos, ¿no? Un país que naturalmente recibió durante la primera ola inmigratoria principalmente personas que venían pasándola muy mal de lo que fue la Primera Guerra Mundial en Italia. Esas son las primeras corrientes inmigratorias, por eso también la amistad entre ambos países, compartir identidades culturales, compartir intereses, y que hoy puede haber convenios universitarios también insertos en un contexto a donde se está repensando cómo tiene que ser la matriz universitaria, qué contenidos volcar, cómo tiene que ser el financiamiento de esas instituciones. Así que bueno, esto es lo que resultó de este grupo de parlamentario de amistad que contó con el presidente del Consorcio Universitario de Italia en la Argentina y desarrolló un poco más de profundidad en estos 400 convenios que están activos y que seguramente, si se los puede seguir incentivando, se pueden generar a futuro nuevas alianzas académicas y por lo tanto de trabajo entre ambos países. Exacto, que sea de los dos puntos, ¿no? De los dos sectores. Sí. Lu, seguimos con vos. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que tenía que ver ayer, ¿no? Con la llegada, en este caso, de Janina Nano Lembo, quien es la secretaria de Niñez y Adolescencia de nuestro país, que ella se hacía puntual referencia a esta ley Lucio que está en revisión, que bueno, fue aprobada el año pasado con mucho empuje también del abuelo de Lucio, el abuelo que estuvo trabajando incansablemente para que este proyecto de ley finalmente pudiera salir y pudiera ser aprobado por las dos cámaras. También el proyecto, hay que decir que fue presentado por el diputado de La Pampa del PRO, Martín Maquieira, y la revisión en este caso busca ajustar el contenido para enfocarse en infancias. Recordemos que este proyecto viene también a trabajar muy exhaustivamente sobre la capacitación y la prevención y la detección también. Son 3 puntos importantes: capacitar, detectar o prevenir y detectar, no importa el orden, pero sí es una red de capacitación federal que nace de esta ley también, para que consta de 8 módulos, para de alguna forma poder detectar y prevenir lo que son los abusos en los menores de edad, sea a partir de abusos sexuales, abusos de violencia, intrafamiliares. Bueno, ahí la diputada Julia Estrada también criticó el retraso en la implementación, teniendo en cuenta que también, por lo que ustedes venían conversando recién, que recalcaban, bueno, cuáles son los números de pobreza, los números de violencia también, y las estadísticas que hay con respecto a las infancias, las adolescencias en nuestro país. Esto, por supuesto, aplica a todos, sobre todo a las infancias. Y en la próxima placa también podemos conocer un poquito más sobre esta ley que fue apoyada por todos los bloques en el año 2022, cuando tuvo la respectiva sanción. También, y bueno, me quiero llevar también por lo que se hablaba de materia presupuestaria, ¿no? Cerca de 4 billones de pesos que fueron destinados a este espacio, pero específicamente a lo que es el programa Alimentar y también a las AUH. Esta ley que también decimos que fue apoyada por todos los bloques, hoy la duda está en por qué quedó en revisión uno de los capítulos, y es específicamente porque se lo llamó como que se había ideologizado, y lo dijo inclusive Janina Nano Lembo, que el presidente Javier Milei junto con Victoria Villarruel el año pasado habían en este caso dado el voto positivo para una ley que estaba en cierto punto ideologizada con respecto a uno de los capítulos de capacitación.
sí tiene que ver con cómo mostrabas el contenido de esta capacitación. No precisa exactamente de qué se trataba, pero como veníamos hablando también de que todo fue muy politizado o muy ideologizado, bueno, se refiere a este tema de que la quieren revisar en algunos capítulos para que pueda implementarse rápidamente, teniendo en cuenta que mientras hay una ley que ya está sancionada, está en suspenso y en revisión, y las infancias y adolescencias de nuestro país siguen sufriendo y están en riesgo, ¿no? Que es el principal temor. Sí. A ver, claro, después de lo que fue el brutal crimen de Lucio Dupuy, lo que se entendió o se interpretó que había un montón de resortes que de haber estado debidamente activados, a Lucio se lo podría haber aferrado a la vida. Médicos que lo atendieron en distintos centros asistenciales, pues además las bestias de su progenitora y la pareja de la progenitora se preocupaban de llevarlos a distintos centros médicos para que no hubiera pruebas en su contra, o sea, eran tan perversas que hasta programaron eso. Sin embargo, si te llega un nene a la guardia con determinadas lesiones, sobre todo genitales, y vos de oficio por lo menos tenés que tener la formación suficiente para darte cuenta que eso puede estar vinculado a una situación de violencia. Claro, alguna alarma tiene que saltar. Alguna alarma tiene que saltar. Lo mismo maestras que estuvieron en la etapa que Lucio iba al jardín, que claramente recibían dibujos y representaciones de que Lucio sufría abuso. Sí, y que te das cuenta cuando un nene sufre abusos, no solamente no hay por forma lo que no lo advierta. Pero no solamente por los dibujos, por el propio comportamiento, sino también por cómo reacciona hacia los demás, ¿no? Es como que por ahí capaz son nenes que tienden a encerrarse mucho, a orinarse cuando no están en edad de orinarse. Exactamente. Y también hay nenes que hablan inclusive, que lo cuentan, y en ese momento tenés que... O que juegan y representan esas situaciones de violencia a través del juego. Ahora, para eso necesitas, primero, darte cuenta que sí hay que involucrarse, pues yo creo que muchas personas no es que no lo advierten, sino es que no encuentran la manera de involucrarse y de decir... algo hay que hacer con esto. Acá porque tampoco no hay un protocolo claro, ¿no? Claro, no hay un marco regulatorio que también proteja un poco a la persona que se involucra y que quiera ir un poco más allá de simplemente informar de lo que puede estar sucediendo o de lo que podría estar sucediendo, ¿no? Y en muchos casos también las maestras, los docentes, son amenazados por los mismos padres, ¿no? Frente a una situación de denuncia, que ha habido muchas maestras que han denunciado casos de violencia, no solamente de violencia sexual, sino también física, psicológica, que todo obviamente se termina denunciando y después los padres amenazan, incluso golpean y atentan con la misma integridad física de las docentes. Sí, completamente. Esto es algo que quedó demostrado, que quedó expuesto con toda la investigación que se hizo sobre el caso Lucio. Es decir, ¿cuántos de estos recursos, por no estar protocolizados, por no estar a todas las personas a la par capacitadas? Porque vos decís, bueno, a ver, nosotros porque vivimos en la ciudad de Buenos Aires y conocemos cómo funcionan algunos jardines, pero por ahí esto pasa en un jardín del interior de Jujuy, por decirlo, y no hay una psicopedagoga. Sí. No hay alguien que esté especializado para poder tener una mirada más entrenada y advertir esto. O no está tan claro que efectivamente esa maestra que tiene la sospecha que el nene sufre violencia y vejámenes en su casa sabe cuál es el recorrido y hacia dónde tiene que salir y contar sin que por ello suponga que ponga en riesgo su trabajo. Porque hoy en definitiva muchas personas como decía Arely, no se involucran porque no quieren perder su trabajo, porque es su única fuente de ingreso. Y resulta así de triste, porque mientras en un lado está la exposición de la vida de un menor inocente, por el otro lado hay personas que dicen sí, no me conmueve menos lo que yo creo que está pasando, pero yo necesito conservar este trabajo y mejor no denuncio, mejor me callo, porque yo qué sé, si la mamá se entera que fui yo y viene y habla y me echan o me despiden o me sancionan o me abren un sumario o lo que sea. Es muy delicado, pero es muy urgente
Sí, porque las violencias contra las infancias dejan marca para toda la vida. Perdón, te interrumpí. Sí, y además, bueno, estaba justo leyendo un caso que fue un caso en San Luis de una nena, Florencia Di Marco, que fue, bueno, que era abusada por su padrastro y la terminó estrangulando, la terminó asesinando. Y a partir de esto, de este caso tan importante, las maestras habían en este caso habían denunciado y bueno, se ignoró completamente las denuncias. Claro. No quedó en ningún lado. No prosperó la investigación y la nena terminó muerta la nena. La terminaron matando igual. Obviamente. Sí, tremendo. Sí, es que lamentablemente estos casos testigos son los que advierten de la necesidad de implementar este tipo de protocolos, de desarrollar estas capacitaciones, porque a lo mejor no va a ser al 100% garantizar que esto no suceda, pero seguro que va a abrir la posibilidad que otras personas puedan saber cómo manejarse en determinadas situaciones y puedan brindarle un apoyo a los niños, en este caso por la ley Lucio, de que, bueno, se puedan abrir instancias donde se pueda cuidar de sus derechos y de su integridad física, ¿no? Es así, y es, digamos, por eso es que los diputados hablaban de que estos son actitudes regresivas respecto de derechos que ya están garantizados a través de leyes. Entonces, bueno, hay que desarrollar los protocolos e implementarlos. Con respecto a este caso que les estaba contando, fue clave los datos también que consiguió una junta, en este caso que le envió la jueza Mendoza, porque el caso en realidad inició en Mendoza, luego ellos se mudan a San Luis, la madre de la chiquita de San Luis, el padrastro de Mendoza, se mudan de Mendoza a San Luis. Les cuento un poco de cómo fue el trasfondo cuando todavía no estaba la ley Lucio, en este caso no existía, y a partir de esto sospechaban que la nena era abusada porque la nena les decía que su papá, que su padrastro en realidad la acariciaba. Entonces a partir de esto es que determinan el abuso. Bueno, obviamente que viene la serie de denuncias que después obviamente las maestras quedaron suspendidas junto con la madre, porque el padrastro termina quitándose la vida en la cárcel por una, no sé, es horroroso, por una, en este caso por el tema de las denuncias que fueron por omisión de denuncias. Porque no se hicieron las denuncias o se subestimaron. Exacto, no. En realidad no se hicieron. No se hicieron. Bueno, después hubo varios casos hay un a montón continuación de lo que fue la tortuosa muerte de Lucio. Lo que sí a todos nos queda claro que Lucio, que no funcionaron distintos resortes para rescatar a Lucio de esa situación, ¿no? Y Lucio, como tantos otros niños. Ni que hablar lo que muchas veces nos cuentan, sobre todo aquellos que se dedican a menores en situación de adoptabilidad o menores que están judicializados, que viven en hogares, que están en hogares de tránsito, a donde vienen de una historia de violencia y nunca se termina de poder concretar o identificar qué fue lo que pasó o por ahí desarmar en la mente de esos niñitos, de esas cabecitas inocentes, que eso que vivieron es un abuso, es un vejamen, ¿no? A veces no lo identifican porque es lo que vivieron toda su vida a muy, muy temprana edad. Es muy doloroso y me parece una pena que en este contexto se interprete que hay un aprovechamiento ideológico de algunos programas que tienen por objetivo rescatar a los chicos. Yo creo que ahí, no sé específicamente si estas personas, Lourdes, reforzaron qué era lo que ellos habían encontrado de ideologizante dentro de ese programa. No hicieron, no especificaron hincapié, pero dijo que cuando estaban revisando uno de los capítulos de este plan federal de capacitación, sería con respecto al abuso, ahí si me das un segundito, mira, acá es un plan federal de capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio en derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y justificó que no lo aplicaban porque había un capítulo que estaba en revisión, teniendo en cuenta que estaba ideologizado. Bueno, hay que ver. No dijo por qué exactamente. Claro, hay que ver a qué se refieren o qué identificaron ahí. De todos modos, bueno, me parece que el árbol no tiene que tapar el bosque, ¿no? Como que si efectivamente lo que hay que poner es un programa para poder rescatar a los chicos de estas situaciones, bienvenido sea y que se pueda dar ese programa independientemente de que esto
sea de aprovechamiento ideológico de algún color político. Bueno, llegamos al final, gracias por estar ahí del otro lado. Yo llego Horacio con todo el equipo y les siguen contando cómo sigue el día de hoy. Mañana muchas comisiones, ¿verdad? Mucho trabajo. Mucho trabajo. Así sí. que acá estaremos. Y esta tarde pendientes. también, así que... Bien. Bueno, Are, Lu, nos vemos mañana. Un placer. Hasta mañana. Gracias, que estén muy bien, que tengan linda tarde.